Saludos fraternos desde su canal cristiano La Palabra. Estamos transmitiendo desde San Salvador, la capital de la República de El Salvador en Centroamérica. Hoy en este domingo 27 de octubre del año 2024, cuando ya vemos que el año casi está por terminar. Prácticamente nos faltarían 2 meses, noviembre y diciembre. Nosotros desde este canal no hemos parado ni pararemos. Si Dios nos da vida, continuamos el siguiente año y los años que el Señor lo permita. Por favor, busque conmigo en su Biblia un tema que es maravilloso. Este tema que nosotros vamos a ver hoy se titula: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Muy bien, por favor váyase a Mateo. Mire usted en el versículo 15. El título del versículo 15 dice: ¿Cómo reconocer a los falsos profetas? Hoy ya no estamos hablando de las cosas sociales, cívicas, morales, de amistad entre las personas, sino que está hablando acerca de cosas espirituales, o diríase hoy, las cosas que suceden en la iglesia. Cuidado con los falsos profetas. Comentaba yo en un estudio bíblico que tuvimos la semana pasada, en donde en YouTube salía un señor, así lo voy a mencionar con educación, que aparentemente llevaba el título de pastor ahí, pero él no, él se declaró profeta de Dios y estaba profetizando que en ese momento iba a cortar todo mal, toda enfermedad, todo espíritu demoníaco y todo. Y dice: Dios me habló y me ha dado la espada de Jehová, dijo. Y desde luego muy bien preparado el show, diría yo, repito, lo estoy diciendo con respeto. Este señor, había un personaje por ahí, un ayudante de él, que le tenía una espada así, de verdad, metálica. Y entonces sacó la espada el hombre y dice: esta es la espada que Jehová me ha dado y con esta voy a cortar a los malos espíritus, a Satanás, a todos los males que nos lleguen. Y toda la gente que estaba alrededor se apartaba, porque el hombre con una espada de verdad, diciendo que será la espada de Jehová, que Jehová se la había dado una noche anterior. Esa era la espada con que en ese momento iba a sacar los malos espíritus, iba a matar al diablo, en fin, una serie de cosas. ¿Y sabe qué, mis hermanos? Ahí está la cámara y todo moviéndose, y mucha gente había, muy buen edificio y todo, mucha gente. Y el señor se declaraba profeta de Jehová. Y la gente le aplaudía y unos brincaban y todos, y otros se apartaban para que no les metiera una herida el hombre ese. Qué triste. Y la gente eufórica, emocionada. En la Biblia dice que en los postreros tiempos mucha gente creerá doctrinas de demonios. Entonces vamos a ver acerca del tema que tenemos hoy. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Dice en el versículo 15: Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Igual como le decía, pues, ese hombre se hacía llamar profeta de Jehová, y claro, le estaba hablando a las ovejas,
la gente que estaba ahí enfrente, y la gente que estaba enfrente le creían, porque veían a un hombre que decía que era profeta de Jehová, vestido de una oveja como ellos, ¿verdad? Pero por dentro, dice el Señor Jesús, son lobos rapaces. Esto, desde luego, se debe de entender que ese hombre se estaba mostrando ante la gente como un pastor profeta, pues, y la gente engañada por la característica que él mencionaba, gritaba y decía amén, aleluya y todas esas cosas. Entonces, oiga lo que dice el Señor Jesús en el versículo 17. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? O sea, ese pobre hombre, desde luego a Dios no lo va a engañar, ni tampoco Dios va a dejar impune al culpable, como él mismo dice. Dejaré impune al culpable, punto. De ninguna manera, punto. Yo, Jehová de los ejércitos. O sea que la gente un día se va a dar cuenta de ese falso profeta. Por sus frutos lo conoceréis. Dios sabe cómo lleva las cosas. Y les hace el Señor Jesús la observación en Mateo 7. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? No, de un abrojo, de una hierba, de una maleza. De ahí no se recogen uvas, se recoge uvas de la vid, del árbol de la vid. De ahí se recogen, no de otra cosa. Entonces, ese falso profeta, ese falso pastor, lo que estaba era haciendo una pantomima que no era de la Biblia. O dice, o se recogen higos de los abrojos. El higo ya los conoce usted, es una planta alta. Por aquí, por El Salvador, hay algunas, mis familiares tienen higos, una planta de unos 2-3 metros, unos higos dulces, deliciosos y todo eso. Y eso no, es un árbol que se identifica bien, no de una maleza cualquiera común, no. Entonces, mire lo que dice el Señor Jesús en el versículo 17. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Entonces, ese hombre, lo que estaba cosechando en su congregación, era un engaño total, una mentira agresiva. Dios ya no ha dejado profetas. Si Jesús mismo lo dijo, el último de los profetas llegó hasta Juan el Bautista. Hasta ahí llegaron, no hay más. Ya no, las escrituras lo dicen que ya no hay más. Los que se dicen que son profetas hoy o que son apóstoles hoy, eso es mentira. Y tristemente están sembrando la mentira en sus congregaciones. A ver, ¿qué frutos van a dar las congregaciones? Mal fruto. Un fruto podrido, un fruto contaminado. La congregación, por eso siempre invito yo soy pastor, y les invito siempre a mi congregación o donde me invitan a predicar. No me crean a mí, no crean lo que yo pienso o lo que yo digo, crean lo que dice la Escritura. Por eso es obligación de que toda vez que estemos en un servicio, en un culto, en una reunión espiritual, sea la Biblia la base y no ninguna otra más. Por ejemplo, cuando yo estudiaba teología, había un dilema, pues bueno, un profesor muy capaz nos dijo, bueno, miren,
Recuérdense que para los judíos el día empezaba a las 6 de la tarde, así es. Entonces, ¿cómo es eso que Jesús estuvo 40 días y 40 noches en el desierto? Entonces, ¿cómo es eso, pues? Y era un debate y una cosa y todo eso, y unos compañeros míos que no sé qué, que según el año, el calendario y las horas y las vigilias y no sé qué cosa, pero era un debate. Y entonces me tocó a mí, ¿verdad? Pero yo no me la llevo de sabio, pero hay que leer las escrituras. Entonces cuando me tocó a mí, yo me llamo Herbert Breukop, me dijo, hermano Breukop, me dijo el profesor, ¿y usted qué opina? Pues mire, querido profesor y hermano, le digo, yo creo que aquí hay una confusión tremenda con todo lo que estamos hablando acá. La Biblia dice que Jesús estuvo 40 días y 40 noches. Punto, no hay más que decir. Ni un día menos, ni un día más. Dice 40 días y 40 noches. Es todo. Y mi nota en ese día fue excelente. Gracias, Señor. ¿En base a qué? A la lectura, a las escrituras. Las escrituras no mienten. Nosotros somos los que mentimos. Entonces, mire el Señor Jesús en el versículo 18 lo que les dice a la gente. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. ¿Ve usted? No puede, pues repito, no puede el árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos, no, es imposible. El árbol malo va a dar frutos malos y el árbol bueno va a dar frutos buenos. Y aquí lo dice Jesús en el 19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. O sea que todos estos hombres o todas esas mujeres que se hacen llamar profetisas, pastoras, agoreras, adivinas y todo eso, dentro de las iglesias evangélicas, van a tener su castigo. Y aquí lo dice el Señor, versículo 19. Todo árbol que no da buen fruto, o sea, lo que están haciendo no es bueno, dice, es cortado y echado en el fuego. Y miren lo que dice el versículo 20. Así que por sus frutos los conoceréis. Entonces viene esa frase que dice el Señor. Él dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muy sencillo. Nosotros los pastores, los predicadores, los evangelistas, los maestros de escuela bíblica o lo que sea, de seminarios o lo que sea, no debemos andar predicando cosas absurdas y mentirosas, porque también vamos a recibir nuestro castigo. Y sin duda va a ser aquí. Y miren, hermanos míos, la Biblia es inspirada por Dios. Fue inspirada por el Espíritu Santo para todos los que las escribieron. Fueron reyes, agricultores, Pablo, un gran teólogo, gente sencilla como Pedro, gente sencilla también como Juan y todos esos. Y en los, como le dijera, en los profetas, todos ellos también habían unos reyes y habían unos que eran sencillos. Entonces, mis queridos hermanos, yo les digo una cosa a ustedes. Tengamos cuidado, oye. La inspiración de la palabra de Dios es esa.
la inspiración de la palabra de Dios, hermanos míos, es única. Esa es la que debemos de predicar. No se preocupe si van a haber muchos o pocos dentro de su iglesia. No diga mentiras con el deseo que hayan muchos, porque no es usted ni yo el que llamamos a salvación. El que llama a salvación es el Espíritu Santo. Por la predicación de la palabra de Dios, y la salvación es un regalo milagroso de Dios por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Así que todos estos mentirosos y mentirosas, dice aquí, y repito y termino en el versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hagamos la voluntad de Dios y verá qué bien nos va a ir en esta vida. Hoy, domingo 27 de octubre del año 2024, estuvo en sintonía con el canal cristiano La Palabra.